En epístolas generales, en la cuarta unidad, se cierra con segunda, tercera de Juan y Judas, que son las que forman parte de todas las epístolas generales. En segunda de Juan hay un bosquejo que siempre se desarrolla de acuerdo al tema, que va de la siguiente manera. Número 1, la señora elegida, versículo 1 al 3. Número 2, sus hijos deben amarse unos a otros, versículo 4 al 6. Número 3, no perder por lo que hemos trabajado, versículo 7 al 11. Y número 4, hablar cara a cara, versículo 12 y 13. En la primera unidad aparece la señora elegida, que le dice de la siguiente manera: el anciano a la señora elegida, a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Quién es esa señora elegida? Hay dos posturas. La primera, que es toda la iglesia, y que Juan está usando ahí el título anciano de manera oficial. La palabra griega es presbíteros. Anciano se usaba de dos maneras. Uno, para hablar de la edad, y dos, un oficial de la iglesia. Esto apareció en el liderazgo de la iglesia primitiva, donde en Hechos 15 toman la decisión los apóstoles, los ancianos y la iglesia. Eran tres grupos en el orden del liderazgo en la primera iglesia, que era apóstoles, ancianos y la iglesia. Entonces aquí es muy probable que Juan esté usando el término refiriéndose a que es un oficial de la iglesia. Y además menciona pronombres personales acá en refiriéndose a esa señora elegida. Entonces algunos dicen que se trata de la iglesia. La segunda postura, que es la líder de la iglesia o la encargada de la iglesia, la líder principal. Y para respaldar esta postura es que le menciona y sus hijos, a quien yo amo en la verdad. Era la líder y los hijos de la líder. Además, el amor a la verdad, en el versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros, estará para siempre en nosotros. Los plurales que usa ahí como que son los hijos de la líder principal y se puede aplicar para ello, se puede usar para ello. La expresión ahora te ruego, señora, es personalizada, por lo tanto no podría ser la iglesia, sino que le dice ahora te ruego, señora. Versículo 5 es clave. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces es un título personalizado, ahora te ruego, señora, por lo tanto no podría ser la iglesia, y además está en singular porque le dice te ruego, es como yo te ruego. Entonces por el singular que aparece ahí y te ruego, señora, es una expresión personalizada, por lo tanto se trata de una líder de la iglesia a la que le está dirigiendo esta carta. En lo personal, yo creo que se trataba de una líder de la iglesia y que sus hijos también servían y eran líderes, y a ellos se unían el resto de servidores. Creo que eso es lo que está diciendo Juan en esa oportunidad. Además, la segunda carta de Juan tiene una gran semejanza con la primera y con el Evangelio de Juan, el mismo estilo literario. Por lo tanto, es el mismo escritor el que nos deja esta segunda carta, porque el liberalismo teológico ha cuestionado si realmente segunda de Juan le pertenece a Juan. Pero el estilo literario, los temas que toca y la relación estrecha que tiene con Primera de Juan y el Evangelio de Juan, eso nos hace pensar con toda seguridad que Juan el apóstol, el escritor. Entonces la primera división trata de la señora elegida. La segunda división, los hijos deben amarse unos a otros, versículo 4 al versículo 6. Dice el 4, mucho me regocijé
porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. El énfasis de caminar en la verdad. En esos versículos lo que Juan hace es que no solo tenemos que conocer la verdad cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, porque Jesucristo es la verdad, sino que tenemos que andar en la verdad con un gran énfasis. El proceso es el siguiente. Primero conocemos la verdad por medio del Espíritu Santo y luego vivimos en la verdad o caminamos en la verdad. Es decir, que tiene que ser la verdad como un estilo de vida, estar en Cristo, permanecer en Cristo, predicar a Cristo, amar a Cristo, servir a Cristo. Entonces no solo conocemos la verdad cuando le recibimos como Señor y Salvador, sino que al mismo tiempo vivimos de acuerdo a la verdad, caminamos de acuerdo a la verdad y todo lo que hacemos es dentro de la persona de Cristo. Y en esto de la verdad como un estilo de vida, aparece como siempre la palabra clave en estas tres cartas, primera y segunda, tercera de Juan, que es el amor, porque en las tres cartas está precisamente planteando el tema del amor. Y el amor, por lo menos aquí en la segunda carta, tiene dos lados. Por un lado está, número uno, la necesidad de amar a algo o a alguien, la necesidad de amar a algo o a alguien. Por el otro lado, segundo lugar, la necesidad de ser amados por alguien. Domine estos dos lados del amor, la necesidad de amar a algo o a alguien y la necesidad de ser amados por alguien. O sea, primero es que nosotros tenemos esa necesidad de amar a algo o a alguien y también la necesidad de que alguien nos ame. Esos son los dos lados del amor que Juan plantea en esta segunda carta. Hay que conocer esos dos lados del amor, como también hay que conocer las dos posturas del término de la señora elegida y cuál es la postura que este siervo mantiene respecto a la señora elegida. Entonces Juan le dice a la líder de la iglesia y a los líderes de la iglesia que deben amarse a sí mismos y que amen a los demás. O sea, le está diciendo a la encargada de la iglesia, digámoslo así, que se ame a sí mismo, pero que también ame a los demás y que espere recibir amor de los demás. Es el amor entre nosotros que nos une con el cuerpo de Cristo. O sea que cuando nosotros nos amamos, primero que conocemos a Dios, el tema que ha venido desarrollando en la primera carta. Y segundo es que estamos en el cuerpo de Cristo, porque como cuerpo de Cristo tenemos que amarnos los unos a los otros. Y además el amor de Dios, según Pablo lo describe en Romanos, ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Entonces, por lo tanto, tenemos esa capacidad de amar, tenemos esa capacidad de amarnos a nosotros, capacidad de amar a los demás y que los demás nos amen a nosotros. Entonces, que los hijos deben amarse unos a otros, es lo que está tocando en el versículo 4 al 6. Tercera división, no perder por lo que hemos trabajado. Del 7 al 11, Juan trabaja que no tenemos que perder por lo que hemos trabajado. Y otra vez toca el tema de los engañadores, de la falsa enseñanza, del anticristo, tema que ya lo ha tocado en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 27, y ha presentado los anticristos, aunque Juan ahí lo está usando, refiriéndose a todos aquellos que se oponen y están en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pablo usa el término anticristo refiriéndose al escatológico, al que va a aparecer después del rapto de la iglesia, que esté en contra de Cristo, en lugar de Cristo, en sustitución de Cristo, y se le llama el anticristo escatológico. Solo que Juan, tanto en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 27, y acá en estos versículos de Segunda de Juan,
está refiriéndose a los anticristos, que son aquellas personas que se oponen a Cristo, que están en contra de Cristo, los anticristos históricos, como le hemos llamado. Entonces retoma de nuevo Juan un tema que ya ha tocado en la primera carta y quiere reforzarlo en esta segunda. Es bien interesante que en todas las enseñanzas de Juan siempre va reforzando temas, ampliando temas, teniendo como énfasis a ciertas cosas que quiere dejar en claro en la mente de los oyentes. No olvidemos que Juan en todos sus escritos tiene propósitos por el cual escribe, y esos propósitos por los cuales escribe quiere como reforzarlos o conectarlos con los mismos escritos que él ha hecho. La única excepción que hay es con el Evangelio de Juan, que tiene doble propósito. Por un lado es que Cristo es Dios, la deidad de Cristo, y por el otro lado que solo en Cristo hay salvación. Es el único de los evangelios que tiene doble propósito. Y me atrevería a pensar que es el único de los libros de la Biblia que tiene doble propósito, porque por lo general cada libro de la Biblia tiene un propósito específico al cual quiere aclarar, ampliar o desarrollar en su escrito. En el caso del Evangelio de Juan, quiere enfatizar ese doble propósito, probar la deidad de Cristo, que Cristo es Dios y que solo en Cristo se tiene la vida eterna. Además, en segunda de Juan es una continuación de la primera. Aclaro esto porque por lo general los libros de la Biblia y la Biblia misma no están en orden cronológico. Ya hemos visto de ejemplo otros libros de la Biblia que no están en el orden cronológico, como el caso del libro de Jeremías, el libro de Ezequiel, el libro de Apocalipsis, ya los hemos mencionado, que no están en orden cronológico, sino en orden de acontecimientos y de temas. En este caso, estas cartas sí están en orden cronológico, por lo menos la primera y la segunda, aunque algunos creen que las tres, porque lo que está haciendo en la segunda de Juan es una continuación de lo que ha tratado en la primera respecto al amor, respecto al anticristo, respecto a la falsa enseñanza y respecto a cómo tenemos que andar en la verdad. Porque como hijos de Dios tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros, amar a Dios por sobre todas las cosas, amarnos los unos a los otros y al mismo tiempo aprender a amar a los demás y que los demás nos amen. Entonces, la segunda carta de Juan es una continuación, una ampliación, una relación, una conexión con la primera carta de Juan. Podemos decir con certidumbre por los temas que toca que están en un orden cronológico y no de temas. Además, Juan como que en estas cartas tiene la misma idea del tema, que gira alrededor del amor, un gran énfasis en el amor. Fue interesante en la observación de estas tres cartas, al hacer una lectura, cuántas veces Juan menciona el amor. Fue interesante. Yo no lo he hecho, pero fuera bueno retarles a ustedes que un día se sienten y agarren un lapicero, lean las tres cartas y cuántas veces en las tres cartas le aparece la palabra amor, porque es la palabra clave que le va entrelazando todos los temas y los contenidos que va a hablar, las doctrinas que va a expresar en estas cartas. Muy interesante eso, porque los temas de las cartas y los propósitos de las cartas giran alrededor del amor. La cuarta división en la segunda de Juan es hablar cara a cara. Eso está en el versículo 12 y 13. Y esos dos versículos contienen como una confrontación personal y al mismo tiempo una conclusión de la carta. O sea que él está diciendo que nosotros tenemos que aprender a decir las cosas en directo, en concreto, y al mismo tiempo le da una conclusión de la carta. Le dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir pronto a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana
la elegida, te saludan. Amén. Entonces le da como un reto a decir las cosas en concreto, hablar cara a cara y una despedida a la vez en el versículo 13. Es bien interesante que Juan no quiere tocar algunos temas por escrito, sino que quiere tocarlos presencialmente. Creo en lo personal que Juan había cosas delicadas respecto a falsa enseñanza y a la falta de amor entre los hermanos, que prefiere mejor hacerlo por medio de predicaciones presenciales o él tocarlas personalmente dentro de la iglesia. Recuerden que las cartas solamente son resúmenes, los libros de la Biblia solamente son como resúmenes de todo el mensaje que Dios ha dado. El mensaje de Dios es amplio, el mensaje de Dios es grande, extenso, y en la inspiración que Dios le da a los escritores bíblicos, le da esos resúmenes de su mensaje. Por eso Juan en el Evangelio dice algo muy interesante, que si todas las cosas que Jesús hizo y dijo se hubieran escrito, no caberían los libros en el mundo. Interesante esa declaración del Evangelio de Juan, porque todo lo que Jesús dijo e hizo, si hubiera quedado plasmado por escrito, Juan dice, y no exagera, no caberían los libros en el mundo. Fueron casi 3 años y medio y todos los días habían milagros, habían predicaciones, o sea, Jesús trabajó con gran esfuerzo, a tiempo completo. Se nota en el ministerio de Jesús que pocas horas dormía, que fue lo que pasó cuando hubo la tempestad en el mar, que de cansado se durmió en el cabezal de la barca, porque había estado todo un día sábado predicando, enseñando, llamando a los apóstoles, haciendo milagros, y no había dormido el tiempo necesario. Entonces, cuando les dijo que pasaran al otro lado del mar de Galilea, Jesús en la parte humana iba muy cansado y se durmió en la popa del barco, de la barca, lo cual significa que en los 3 años y medio de Jesús era mínimo lo que dormía, predicando, enseñando, sanando, haciendo milagros. Un reto que nos da a nosotros como predicadores y como hijos de Dios, que debemos de servir, como Pablo dice, a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, si en esos casi 3 años y medio se hubiera dejado todas las enseñanzas y predicaciones de Jesús, todos los milagros y las sanidades y los demonios que echó y los tantos milagros que hizo, Juan dice, no caberían los libros en el mundo. Entonces, los escritos de la Biblia son como resúmenes de todo lo que Dios ha dado a conocer, sobre todo en el ministerio público de eso. Entonces Juan quiere tomar esas cosas en esta carta, diciéndoles, no les quiero dejar por escrito, sino que prefiero hablar las cosas cuando yo esté en predicación o hablarlas cara a cara con ustedes. Y esas cosas él las prefiere decir de esa manera porque se les va a hacer más fácil a ellos entender esto de los anticristos, las falsas enseñanzas y sobre todo de la práctica del amor, porque al estar presente Juan en los lugares, él puede observar si realmente se están amando o recibiendo amor o no es así. Creo que Juan tenía una gran sensibilidad en el espíritu para saber cuándo veía a los hermanos si realmente estaban amándose o no estaban amándose. Igual que la unción que tenía Pablo de ayudar a los hermanos a descubrir los dones espirituales, como lo dice en Romanos. Entonces Juan tenía como esa percepción, esa sensibilidad espiritual para poder percibir, valga la redundancia, de que los hermanos no se estaban amando y no estaban amando a los demás o no estaban recibiendo amor. Entonces por eso él quiere mejor estar presente para tocar algunos temas. Todo eso es lo que desarrolla en la segunda carta de Juan, una carta cortita pero muy interesante respecto a la señora elegida
respecto a los líderes que son los hijos de la señora elegida, una líder principal de la iglesia, y cómo ellos estaban amando a sí mismos y amando a los demás. Luego entramos a la tercera carta de Juan, y para ello igual vamos a dar un bosquejo temático de la tercera carta de Juan. Primero habla de Gayo, el anfitrión, versículo 1 al 8. En el versículo 1 al 8 va a presentar quién es el anfitrión. Mire cómo le dice del 1 al 8. El anciano Gayo al amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, a los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para continuar su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aportar nada, a aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces presenta a Gayo como el anfitrión. Le dice que fielmente se conduce. Gayo vendría a ser como un pastor de la iglesia, y todo lo que describe ahí, la manera en que lo describe, se trata de un pastor, del líder principal de la iglesia, y que el contacto que él va a tener para lo que está pasando ahí va a ser Gayo, que era un nombre común en el Nuevo Testamento, así como Juan y Marcos, que eran nombres comunes. El de Gayo también era un nombre común en el Nuevo Testamento. La segunda división la presenta el versículo 9 hasta el versículo 11, y ahí va a hablar de Diótrefes, el protagonista. Este Diótrefes es bien interesante, que está dentro de la iglesia más para estorbar que para el avance del evangelio. Le dice versículo 9: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Diótrefes es el tipo creyente profesante, no es creyente, el profesante que está para estorbar el avance del evangelio, está para que la iglesia no crezca y no se desarrolle, y existen en nuestros días esos Diótrefes, están esos días. Ya voy a hacer una comparación entre Gayo, Diótrefes y Demetrio, porque es todo el tema que toca ahí, y le voy a hacer una comparación interesante de ello. Entonces Diótrefes es el protagonista, son los profesantes dentro de la iglesia que más estorban el avance del evangelio en contribuir para que la iglesia crezca o el evangelio siga siendo predicado. En tercer lugar, presenta a Demetrio, el misionero, versículo 12 a 13. Las divisiones de la carta de tercera de Juan son en base a personajes. Repito esto, las divisiones de la carta de tercera de Juan son en base a personajes. Son en base a personajes. Esto hay que dominarlo, porque algunas divisiones las hace con relación a temas, como lo es la primera, pero en este caso en particular en relación a personajes. Digamos que la primera división es Gayo, la segunda división es Diótrefes y la tercera división es Demetrio. Y la conclusión, por supuesto, pero propiamente las tres divisiones son Gayo, Diótrefes y Demetrio. Entonces, para que las aprenda, por favor, de memoria, cuáles son
cuáles son las divisiones. ¿Cuáles son las divisiones? Entonces la va a aprender que son esos tres nombres. ¿Cuáles son las divisiones tercera de Juan? Son Gayo, Diótrefes y Demetrio, porque son los tres personajes de los cuales él va a hablar en esta carta. Entonces la tercera división presenta a Diótrefes y a Demetrio, y este Demetrio es el misionero, es el que hace que el evangelio avance. Mire lo que dice el versículo 12 al 14. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablarnos cara a cara. Entonces presenta a Demetrio diciendo que la verdad misma da testimonio, es decir, Cristo mismo da testimonio de que Demetrio está haciendo buen trabajo. ¿Cómo lo da? A través del resultado de su trabajo. Y todos dan testimonio. Él y la iglesia misma da testimonio de que Demetrio está haciendo bien las cosas. Bien interesante que nosotros somos cartas leídas del mundo, dice Pablo. No necesitamos decir las cosas y lo que hacemos da testimonio de nosotros. Lo que hacemos, la manera en que vivimos, todo eso da testimonio de nosotros. A veces nosotros pensamos que la comunidad no sabe quiénes somos y resulta que toda la comunidad sabe quiénes somos, que somos pastores, que predicamos el evangelio. Y nosotros pensamos que pasamos desapercibidos, lo cual no es cierto, porque todo mundo siempre identifica al siervo de Dios y en este caso, tanto Juan, Cristo mismo, con los resultados de lo que él hacía, da testimonio de que está haciendo bien las cosas y que está en la verdad, y toda la iglesia dando testimonio de que Demetrio está en lo correcto. Por eso se le presenta a Demetrio como el misionero. Se le presenta a Demetrio como el misionero. Y la carta en estas divisiones al final le presenta una conclusión, versículo 15, la paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda a todos los amigos y a cada uno en particular. La típica conclusión de todos los escritos del Nuevo Testamento y más que los escritos del Nuevo Testamento, la típica conclusión griega de los escritos griegos. Bien interesante que en los escritos griegos la conclusión es bastante distinta a las conclusiones de los libros ahora, porque por lo general siempre terminaban con el saludo de paz, con el saludo de prosperidad, de bendiciones, hicieran cartas personales con el saludo personal. Y la identificación del escritor en el modelo griego iba al principio y no al final. Por lo general, el modelo latino, que es el que nosotros seguimos en las cartas de la actualidad, la identificación está al final, atentamente, fulano de tal, atentamente, Ramón Tobar. Entonces se está identificando al final ese atentamente. Pero en los escritos griegos no, se identificaba al principio. Por eso hemos encontrado y hemos visto en varias cartas, por ejemplo las de Pablo, que dice: yo, Pablo, te escribo lo siguiente, o yo, Pablo, siervo, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, la introducción de la carta a los romanos. Entonces, los escritores se identificaban al principio y al final lo que hacía era dar una bendición de paz y una conclusión personal si la carta era dirigida a una persona, una conclusión general si era dirigida a una iglesia. Es el modelo griego. Entonces Juan, usando ese modelo, cierra de esa manera solamente con un versículo. Decíamos en otros escritos que hay cartas que no tienen hay libros que no tienen esa conclusión. Por ejemplo, decíamos que el libro de los Hechos no tiene esa conclusión porque el Evangelio sigue siendo predicado. Nosotros seguimos escribiendo historia. Decíamos que Segunda de Pedro no tiene conclusión porque las herejías, la falsa enseñanza y los falsos maestros
continúan surgiendo y hoy más que nunca, ya que se acerca el rapto de la iglesia. Entonces por eso esos libros se quedan así como en pausa, en el caso de Hechos, porque el Evangelio sigue siendo predicado y de alguna u otra manera la iglesia en todo el mundo, de las diferentes denominaciones, seguimos haciendo historia, y en el caso de Segunda de Pedro, porque siguen las falsas enseñanzas, los falsos maestros, cuanto más ahora que se acerca el rapto de la iglesia. Entonces por eso esos libros se quedan así sin conclusión. En cambio, el resto de libros que son personalizados, digamos, como en este caso de la tercera de Juan a Gallo, la segunda de Juan a la líder, la señora elegida, entonces sí se da una conclusión personalizada porque está para ellos. En el caso de Judas también. Entonces, porque son cartas personalizadas. Entonces se da esa conclusión personalizada. Entonces termina con una conclusión personalizada. En la segunda parte de este resumen y de esta cierre de la cuarta unidad, quiero hacer una relación muy interesante y muy estrecha entre Gallo, Diótrefes y Demetrio. ¿Quiénes son los Gallos de las iglesias actuales? ¿Quiénes son los Diótrefes de las iglesias actuales? ¿Y quiénes son los Demetrios de las iglesias actuales? Bien interesante hacer esa relación. Insisto, me domina, por favor, quién es la señora elegida. Domíneme muy bien eso, por favor. ¿Quién es la señora elegida? ¿A qué se refiere con la señora elegida? De las dos posturas. Pero ¿cuál es la que en lo personal yo sostengo y a qué se refiere la señora elegida? Y domíneme también, por favor, que las divisiones de la carta de tercera de Juan es en base a personajes. Yo le digo cuáles son las divisiones de tercera de Juan. Es Gallo, Diótrefes y Demetrio. O sea que las secciones que él va a presentar es en base a Gallo, Diótrefes y Demetrio. Eso sería las divisiones de la carta de tercera de Juan. Epístolas generales, cuarta unidad, cierre de la cuarta unidad. En la parte anterior decíamos de tercera de Juan que las divisiones son hechas en base a personajes, que las divisiones son hechas en base a nombres. La primera división es de Gallo, la segunda división Diótrefe y la tercera división Demetrio. Esta carta, Juan hace un resumen del amor que le tiene al líder principal de la iglesia, que es Gallo, y quiere que este líder o pastor de la iglesia sea prosperado porque anda en la verdad, porque está en la verdad. Él quiere que tenga salud y que sea prosperado en todo, así como prospera tu alma, que es el versículo clave, versículo 2. Amado, yo deseo que tú has prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces él quiere que ellos, que Gallo sea prosperado porque anda en la verdad, es decir, en Cristo, está en la verdad, predica a Cristo. Entonces le desea toda la prosperidad. La prosperidad acá es bien interesante, que primero es espiritual, tiene que prosperar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra vida espiritual, y luego por añadidura vienen las cosas materiales. No es invertido, sino que como creyentes, como servidores de Dios, debemos de alimentar el alma a través de la palabra, a través de las predicaciones. Debemos de estar con Dios. Debemos de alimentarnos espiritualmente y prosperar nuestra alma, que esté en armonía en relación con Dios. Y si estamos en armonía en relación con Dios, el resultado va a ser la prosperidad material. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os tendrán por añadidura. Entonces, así estaría el orden de la prosperidad. Y así se lo presenta. Por eso es que el versículo clave de tercera de Juan es el versículo 2. Versículo clave, repito, porque lo puedo preguntar. Versículo clave
de tercera de Juan, el versículo 2. Versículo clave de tercera de Juan, el 2. Por si le aparece en un examen. ¿Cuál es el versículo clave de tercera de Juan? El versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, después de haber presentado a Juan, a Gallo, después de haber presentado a Gallo, que anda haciendo bien las cosas, al mismo tiempo presenta a Diótrefes, el que quiere tener el primer lugar, que hablen mal de los hermanos, que hablen mal de los líderes. Diótrefes son los profesantes dentro de la iglesia. Los diótrefes, los gallos de ahora, son los líderes que están haciendo el buen trabajo. Los gallos de ahora somos los pastores. Los gallos de ahora son los líderes principales de la iglesia, los servidores de la iglesia, que hacemos el trabajo con nuestro tiempo, con nuestros recursos, con toda la entrega como para el Señor y no para los hombres. Los gallos de ahora es el liderazgo fuerte de las iglesias que hacemos bien el trabajo. Los diótrefes de las iglesias de ahora son aquellos que dividen las iglesias, son aquellos profesantes que quieren dividir la iglesia, son aquellos profesantes que detienen el avance de la iglesia, que estorban dentro de la iglesia y en lo general se convierten en maestros falsos porque eran de nosotros, no eran de nosotros y salieron de nosotros, como dice la palabra. Entonces, los diótrefes de ahora son los profesantes que estorbando dentro de la iglesia. Pregunta el millón, ¿existen diótrefes ahora? Y muchos. Gente que se acerca a las iglesias, tiene Biblia, tiene himnario y hasta se ponen a servir, pero están allá hablando en mal del pastor, hablando en mal de los líderes, hablando en mal de la iglesia, a veces hasta de Dios. Esos son los diótrefes de ahora. Y nosotros como pastores y como líderes tenemos que aprender a vivir con los diótrefes. Tenemos que aprender a vivir con los profesantes. Bien interesante que no nos compete a nosotros saber quién es verdadero y quién es falso. Cuando se presenta la parábola del trigo y la cizaña, dice que al final el Señor es el que mandará a recoger el trigo y desechará la cizaña. Eso le compete a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. No somos nosotros como pastores o líderes los que vamos a decidir quién es verdadero y quién es falso, quién es creyente verdadero y quién es profesante, sino que eso es trabajo del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo al final el Señor Jesucristo va a recoger el trigo en los graneros y va a quemar la cizaña. Entonces nosotros no somos quienes para andar ahí diciendo quién es y quién no es, pero sí están dentro de nosotros, sí están estorbando en el Evangelio. Son esa gente conflictiva, gente problemática, esa gente que en lugar de contribuir para que el Evangelio avance, andan hablando de medio mundo, andan comiéndose unos a otros y andan estorbando el avance del Evangelio. Eso sería los diótrefes en la actualidad. Y por el otro lado, le presenta y hace sobresaltar el misionero. Le aparece un misionero acá que lo hace sobresaltar porque es interesante el trabajo que está haciendo. Estamos hablando de Demetrio, que aparece del 12 al 14, que ya lo decía en lo anterior, que estaba haciendo, que amaba la verdad, que andaba en la verdad, que Cristo mismo daba testimonio de él, la iglesia daba testimonio de él, Juan daba testimonio de él, y es el misionero. Los misioneros tienen que salir de las iglesias locales, eso lo vemos en Hechos 13, en el primer seminario misionero en la Biblia, donde Pablo y los que fueron al primer viaje misionero con él eran servidores fuertes en la iglesia de Antioquía, porque la iglesia de Antioquía se convirtió en el centro de operación misionera, y la iglesia les impone la mano, la iglesia los envía, la iglesia les apoya económicamente, y cuando regresan del primer viaje misionero le llevan un informe
a la iglesia de Antioquía de todo lo que han hecho, de todo lo que ha pasado. Son las iglesias locales las que mandan misioneros, son las iglesias locales las que imponen manos, son las iglesias locales que en muchos casos recogen ofrendas misioneras, son las iglesias locales las que reciben reportes de los misioneros que han sido enviados. Así es el modelo bíblico, siempre ha sido así, porque en la actualidad hay personas que son preparados bíblico y teológicamente, y de ellos, de su propia iniciativa, se van a algún lugar sin que ninguna iglesia les haya impuesto la mano, sin que ningún pastor les haya impuesto la mano. Ese no es el modelo bíblico. Ahí son otros intereses los que se mueven. Yo he vivido eso, yo he experimentado eso de gente que he tenido. La iglesia no ha orado por ellos, yo no he orado por ellos, pero lo que ellos quieren es tener como una oportunidad fuera de este país. Me pasó con un líder que tenía, que ahora está en España, que lo que quería era estar en España. O sea, lo que quería era como diera lugar a hacer vida en España. O sea, más que ser misionero en España. Entonces hay que seguir el modelo bíblico respecto a esto de las misiones que está simbolizado, representado en Demetrio. Son las iglesias locales, los pastores de las iglesias locales, los que imponen manos, los que dan la cobertura, digámoslo así. Por ejemplo, el pastor José Constantino Escobar le ha dado cobertura a varios en el área, tengo entendido. Lo felicito por ello, porque así es el modelo. Entonces sigamos el modelo, sigamos el modelo. El mismo pastor José Constantino Escobar, como filial del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigo de Israel en Houston, Texas, está bajo esa cobertura. Y felicitarlo porque está hablando con el pastor Presa, que ha estado ahí con ustedes. Qué excelente el trabajo que están haciendo, qué linda está la iglesia, felicitarles. Y a ustedes como estudiantes de teología, felicitarles, estoy orgulloso de ustedes, cómo han avanzado, por lo menos en mis materias, han avanzado increíblemente. Cuando comenzamos, ahí había muchas preguntas, mucha incertidumbre, y ahora me sorprende cómo salen de bien en los exámenes y cómo cuando yo les pregunto en las clases responden muy, muy bien. Felicidades, felicidades, adelante, adelante, porque están haciendo bien las cosas. Aunque solo a mi hermana María Consuelo, el pastor José Constantino Escobar y a la mujer Neri Cubas conozco, a los demás que no les conozco personalmente, es como que les conozco. Así de que orgulloso de ustedes. Ustedes vendrían a ser, disculpen esta comparación, el Demetrio, los misioneros que van a surgir de haciendo las cosas al nivel, en el sentido bíblico de ese ministerio. Siempre estén bajo la cobertura del pastor José Constantino Escobar. Por favor, siempre respeten su autoridad y sométanse. Aún en el seminario, como director del seminario en Houston, él sigan todas las recomendaciones de él. Eso les va a bendecir mucho y va a decir mucho de usted. Entonces le dice a este Demetrio en el versículo amado, versículo 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Le dice que no imite lo malo, sino lo bueno, porque todos dan testimonio de él. Entonces le dice que no imite lo malo. De hecho, este versículo es uno en el griego, en la materia de idioma griego, son tanto el versículo 1 como el 11 se aprenden en griego. En el 1 en griego sería o presbíteros gallo, to agapito, o presbíteros gallo, to agapito, en agapó, en aliceía. Y en el 11 es agapite, mimimu, toca con alá, toagazón. O cacopollón, y el cacopollón es el que hace lo malo, y luego el que hace lo bueno, agasopollón. Entonces, le reta a este Demetrio a que no imite lo malo, sino que haga lo bueno. Y así cierra con la carta, y al final el versículo 15, ya lo dije, solo es la conclusión al estilo griego.
Pasamos a la última carta de las epístolas generales, que es la epístola de Judas. Una carta muy corta, pero muy interesante. Tiene, tiene 5 divisiones. El bosquejo es temático. Aquí sí es temático, aquí no es por personaje, sino que un bosquejo temático. En tercera de Juan es por personaje y aquí es temático. La primera división es la comunidad de fe, versículo 1 y 2. En esa comunidad de fe aparecen 2 cosas, el saludo general, versículo 1, y una bendición general, versículo 2. Pero la división, que es el énfasis, la comunidad de fe, por lo menos una división, de Judas, apréndase, por lo menos una división, porque no es tan fácil aprenderla, pero por lo menos una aprende. Número 1, la comunidad de fe. Número 2, la prioridad de la fe. La prioridad de la fe. ¿Qué estaríamos hablando? Versículos 3 y 4. Es que uno se dio una sola vez. Versículo 3, lo voy a leer porque este versículo es clave para la elección, que nosotros recibimos fe, se nos implanta fe por medio del Espíritu Santo, que es la de Cristo. El Espíritu Santo agarra fe de la de Cristo, la traslada y nos la implanta en nuestros corazones. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea que ni aún la fe es nuestra, sino que el Espíritu Santo la agarra de Jesús, la traslada y la pone en su corazón y en el mío. Entonces por eso que la fe se dio una sola vez. Y ve los que la falsean. En el versículo 4 está los que falsean esa fe. Entonces la segunda división es la prioridad de la fe. A, se dio una sola vez, y B, los que la falsean. Número 3, los que despojan la fe. Eso lo encontramos de el 5 al 16. Los que despojan la fe. Y ahí presenta algunas cosas muy interesantes de los que despojan la fe. Los que se alejan, versículos 5 al 7. Los que la desprecian, versículo 9 al 10. 3 ejemplos atemorizantes, versículo 11. 5 cuadros de apostasía, versículo 12 al 13. Y la voz de Enoc, versículo 14 al 16. En un ratito voy a retomar los 3 ejemplos atemorizantes para que me los aprenda. Y voy a retomar los 5 cuadros de la apostasía para que por lo menos uno aprenda para el examen. Ya lo voy a retomar esto en un momentito. Entonces ahí está hablando los que despojan de la fe. La cuarta división, la vida santa, versículo 17 al 23. Y aquí hay 2 lados. Los que se burlan de la fe, 17 al 19. Y 2, los que se edifican sobre la fe. Los que se burlan de la fe por un lado y los que edifican sobre la fe por el otro lado. Y número 5, ahí va a presentar el autor y consumador de nuestra fe, versículo 23 versículo 20 al 23. Versículo 20 al 23, que es la última división. Por lo menos una de estas divisiones temáticas de Judas me la aprenda. Lo repito, la comunidad de fe, la prioridad de la fe, los que despojan la fe, la vida santa, el autor y consumador de nuestra fe. Una vez más, escoja uno de esos: la comunidad de fe, la prioridad de fe, los que despojan de la fe, la vida santa y el autor y consumador de nuestra fe. Retomo lo de los 3 ejemplos atemorizantes del versículo 11. Regreso ahora al versículo 11. Mire lo que le dice Judas en el 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Ahí le presenta esos ejemplos, esos 3 ejemplos, le presenta esos 3 ejemplos de atemorizantes, y esos 3 ejemplos
atemorizantes. Es interesante. Así aprenda los de 3 ejemplos atemorizantes. Uno es el camino de Caín. Le dice, lo leo de nuevo, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Primero, el primer ejemplo es Caín. Así aprendan, Caín. El segundo ejemplo, por lucro en el error de Balaán. Es Balaán, el error de Balaán. Y el cuarto ejemplo, contradicción de Coré. Contradicción de Coré. Contradicción de Coré. Entonces ahí apréndame esos 3 ejemplos atemorizantes. Y no las palabras claves que los describen, sino solo aprenda Caín, Balaán y Coré. Caín, Balaán y Coré. Así apréndalos. Caín, Balaán y Coré. 3 ejemplos atemorizantes de los que andan en malos pasos, digámoslo así, en la enseñanza falsa. Caín, Balaán y Coré. Aprenda esos 3 nombres por si yo le pregunte quiénes son los 3 ejemplos atemorizantes que habla Judas 11. Y luego le presenta 5 cuadros de apostasía. Del 12 al 13 le presentan 5 cuadros de apostasía. El primer cuadro de apostasía son manchas en la iglesia. Manchas en la iglesia. Se apacientan a sí mismos. Mire lo que dice el versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Entonces, el primer ejemplo que aparece ahí de la apostasía, los que se alejan de la fe, que son manchas en la iglesia. Segundo ejemplo, inconstantes. Nubes sin agua, le dice ahí. Inconstantes. Nubes sin agua. Son inconstantes. Inconstantes. Y le hace el ejemplo de nubes sin agua. 3, no dan fruto, o sea que son personas sin fruto, que no dan fruto, son inconstantes y no dan fruto. Entonces, por lo tanto, son apóstatas porque son inconstantes y no dan fruto. Como decía Juan el Bautista, frutos dignos de arrepentimiento. Espuman su propia vergüenza, ondas del mar. Número 4, espuman su propia vergüenza, ondas del mar. Y número 5, están en oscuridad. La palabra clave es oscuridad. Estrellas errantes le llaman. Están en oscuridad. Aprenda 2 de ellos. Aprenda 2 de ellos. Manchas en la iglesia, número 1. Número 2, inconstantes. Número 3, no dan frutos. Número 4, espuman su propia vergüenza. Y número 5, están en oscuridad. De esos 5 ejemplos de apostasía, aprenda 2. Aprenda el que se lea más fácil. Inconstante me parece fácil. No dan fruto me parece fácil. Que está en oscuridad me parece fácil. 2 de esos aprenda por cuestión de objetivo. Entonces, y luego hago una aclaración en el versículo 4. En ese versículo voy a hacer una aclaración especial, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. Y vuestra reunión número 14, vamos a ver el 14. Número 14 es. Número 14 es un versículo clave en esta carta. Número 14, versículo 14, versículo 14. Es clave en esta carta. Porque Judas hace una cita de un libro apócrifo y de uno de los libros apócrifos que ni siquiera reconoció la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica reconoció algunos de los libros apócrifos, por eso su Antiguo Testamento es diferente al nuestro. Entonces, como el libro de Judith, el libro de Tobías, primero y segundo de Macabeos, que son libros apócrifos de la Iglesia Católica, porque hizo la conexión con el texto de la Vulgata Latina, que al margen tenía los libros apócrifos y ellos conectan con la Vulgata Latina y nosotros con el texto hebreo, eso ya lo hemos estudiado.
Entonces ellos agregan el libro, pero no agregan el libro de Enoc, porque libros apócrifos habían como 17 y 18 libros apócrifos que circulaban muy fuertes cuando se fijó el Nuevo Testamento. Pero ese del libro de Enoc ni tampoco la Iglesia Católica lo reconoció. Entonces viene Judas y hace una cita de ese libro apócrifo. Entonces muchos han dicho que por eso Judas no es inspirado, muchos han dicho que si él cita ese libro apócrifo está reconociendo el libro de Enoc, muchos han dicho que debemos descartar la carta de Judas. Leo el versículo 14 y le doy su interpretación. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. No es que Judas esté reconociendo como inspirado el libro apócrifo de Enoc, no lo está reconociendo como inspirado, sino que él, guiado por el Espíritu Santo, en el momento en que lo cita, esa expresión que cita Judas se convierte en inspirado. Solamente esa expresión. No está diciendo que el libro de Enoc es inspirado. Al citar esa expresión del libro de Enoc, en ese momento esa cita o esa expresión del libro de Enoc se convierte en inspirado porque él está siendo inspirado por el Espíritu Santo, Judas. Entonces, insisto en esto para que usted me lo explique en sus propias palabras. No está reconociendo como inspirado el libro de Enoc. En el momento que hace esa cita nada más se convierte en inspirada, porque la está citando Judas, que es inspirado por el Espíritu Santo, que está siendo guiado, impulsado, ya aprendimos eso, guiado, movido, impulsado por el Espíritu Santo. Al final los escritos son los inspirados, pero está siendo guiado, movido por el Espíritu Santo para dejarnos el escrito que es Judas, que es el inspirado, y esa cita apócrifa en ese momento se convierte en inspirada. Así explíquelo. Y me parece ese versículo importantísimo en la carta. Insisto en esto, Judas no está reconociendo como inspirado el libro de Enoc, no lo está reconociendo, pero en el momento que hace esa cita, sí se convierte en inspirado porque él está siendo movido, impulsado, guiado por el Espíritu Santo, y nos deja como inspirado la carta de Judas, y en ese momento esa cita nada más se convierte en inspirado. Así domínalo, así domínalo, porque ha dado mucho problema en la interpretación bíblica esa cita. Muchos han dicho cada cosa que él está reconociendo como inspirado el libro de Enoc, que Judas no es inspirado y no debería estar en el Nuevo Testamento, y que Judas es una carta pseudoepígrafo, se le llama en el Nuevo Testamento, no apócrifa, sino pseudoepígrafo. Apócrifo se refiere a los libros no inspirados del Antiguo Testamento, y pseudoepígrafo los libros no inspirados del Nuevo Testamento. Sería una carta pseudoepígrafa. Entonces están diciendo todas las cosas del libro de Judas. Entonces por eso es que nosotros dominamos esto, y eso es lo correcto. No es que está reconociendo a el libro de Enoc como inspirado, sino en el momento que hace la cita se convierte en inspirado. Esa es la parte final de epístolas generales. Ahí cerramos con esta materia que ha sido muy interesante. Espero que hayan aprendido mucho, hayan disfrutado el proceso de pasando por Santiago, por las cartas de Pedro, por las cartas de Juan, y cerrando ahora con esta carta de Judas. Interesante que algunos están pasando por muchas adversidades, habiendo visto que los sufrimientos son breves, como dice Pedro en Primera de Pedro, pero que los cristianos es parte de la madurez y del proceso del trato con Dios. Increíble que al estar cerrando este ciclo, y eso que fue fuerte cuando vimos Primera de Pedro, ahora esté mi hermana María Consuelo en lo que está, pero en el nombre de Jesús, ella saldrá de ese hospital y dará testimonio de que Dios le ha hecho el milagro. Sigamos orando por ella. Así de que felicidades, felicidades, y ahí cerramos
esta parte de Epístolas Generales. Que Dios les bendiga. Ha sido para mí un gran privilegio, un gran placer estar una vez más en este ciclo. Que Dios bendiga y siga usando al pastor José Constantino Escobar como un instrumento de él. Es el ángel que Dios ha puesto ahí y cómo ha luchado porque este seminario sea la extensión de nuestro seminario del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Adelante, amados. Que Dios me les bendiga.